Hola, bienvenidos a nuestro curso de Deep Learning with Python del semillero de neuroinformática e inteligencia artificial. Vamos a hacer el día de hoy una regresión de la base de datos Boston Housing y la vamos a hacer con redes neuronales. Bueno, empecemos. Lo primero es, vamos a abrir nuestro archivo en Colab. Perfecto. La base de datos que vamos a utilizar está enlazada en este punto. Vamos a darle clic y vamos a ir hasta donde está. Cuando lleguemos a este punto vamos a descargar el archivo dando clic en Download. Bien, lo voy a guardar en mi escritorio. Aquí lo tengo. Entonces lo voy a descomprimir. Listo, y aquí aparece mi archivo que se llama housingdata.csv. Bien, volvamos a nuestro cuaderno de trabajo. Perfecto, entonces vamos a ejecutar la primera celda. La primera celda lo que hace es importar los archivos a Colab. Si esta celda no funciona, por favor revisen el bloqueador de pop-ups de su navegador. Bueno, vamos a correrla. Después de correrla, vamos a verificar de que tenemos GPUs instaladas por defecto. Muy bien, vamos a ver acá Runtime. Vamos ahora a Change Runtime. Exacto, estamos con GPUs. Seguimos así. Y aquí vamos a escoger nuestro archivo. Vamos a Housing Data. Y aquí subió al 100%. Si miramos en la parte izquierda, aquí aparece el archivo Housing Data. Muy bien, ya lo podemos entonces subir. Esta base de datos son 506 muestras que vienen a ser las filas de la gran matriz y 13 datos categóricos. El 14 es el precio medio de la vivienda, o sea, son 14. Y ese es el que vamos a utilizar como target. Listo. Aquí pueden ver una breve descripción de los datos que hay recogidos en la base de datos. Hay uno, por ejemplo, que es el crimen por cápita de la ciudad. Hay variables tales como la edad la edad de las casas construidas desde 1940, ocupadas por sus propietarios. Hay una variable que indica que si la residencia está cerca al río o no. Hay un índice de accesibilidad a las variables, hay un índice que habla sobre la cercanía a los colegios, otros centros de empleo. Muy bien, y aquí aparece como último la que a nosotros nos va a interesar, que es esta. Vamos a tratar de que, dados todos estos datos, yo construya un modelo que me permita predecir cuál sería el precio medio de la vivienda. Ese es nuestro objetivo el día de hoy. Las librerías que vamos a usar, es la librería Pandas, la cual permite manejar y manipular los archivos CSV de una manera muy simple. Vamos a usar NumPy para todas nuestras operaciones con tensores y para las operaciones del procesamiento previo de la base de datos. Y como siempre utilizamos TensorFlow para construir nuestra red neuronal. Lo primero que vamos a hacer es leer la base de datos R que está en formato CSV. CSV son las iniciales de coma separated values, valores separados por comas. Listo. Es un valor, es un formato muy utilizado en bases de datos, sobre todo en archivos tipo Excel. Es muy liviano. Lo vamos a leer y lo vamos a leer como un DF. El
utilizamos PD, el pandas, y esto sería un data frame. Vamos a visualizar el encabezado. Esto es una función muy interesante porque permite ver qué es lo que tiene uno, qué es lo que subió. Bien, no he corrido esta. He cargado mis librerías, ahora ya las cargué, ya no debe colocar ningún problema. Y aquí veo 5 muestras de cómo se comportan las diferentes características. Hay algo que hay que notar. Noten que hay características que son muy grandes, por ejemplo esta, y hay características que son muy pequeñas, como esta. Bueno, entonces, cuando ya, como las redes neuronales son multiplicaciones entre capas, entre muchas neuronas sucesivas, no nos conviene tener números muy grandes. Los números muy grandes nos van a generar mucha memoria y además cuando se calculen los gradientes, cuando estemos yendo hacia atrás a modificar la red, los gradientes nos pueden dar también enormes y podríamos pensar también de que este se va a tragar a este en el orden de las multiplicaciones. Por lo tanto, debemos estandarizar estas señoras. Bueno, continuemos. Vamos a ver una breve descripción estadística de los datos, a ver qué tiene, y acá nos vamos a encontrar algo muy interesante. El primer estadístico que me va mostrando este señor es una cuenta de los datos, la media, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo para el rango y los cuartiles 25%, 50% y 75%. Pero aquí yo puedo ver cosas que ya me llaman la atención, como esto. Aquí aparecen 48, 486 datos y aquí se aparecen 506 datos. 506 datos son los que la base de datos posee. Por lo tanto, hay muchos lados donde no existe not a number o datos faltantes o datos que fueron mal tabulados. Esos datos nos colocan mucho problema. Por lo tanto, hay que eliminarlos. Para eliminar dichos datos, yo me voy a valer de una función que se llama dropNA. Es propia de pandas y la hereda data frame. Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos a mandar un mensaje que diga la cantidad de datos inicialmente es, y aquí metemos df.shape. Y después vamos a mirar la misma forma de la base de datos, pero después de haber quitado los datos que no son un número. Bien, notemos que de 506 pasamos a 394. Siempre hay una cantidad interesante. Yo elimino toda la fila donde no encuentro un número. Es quizás lo que hay que hacer. Reemplazar los números faltantes por ceros o por pues ya es modificar la información y eso no es permitido. Bueno, entonces nuestro primer proceso va a ser el siguiente. Voy a coger toda la base de datos que va desde la 1 hasta la 14 y voy a seleccionar para X todas las filas que vayan desde la primera hasta la menos 1. La menos 1 quiere decir, esta sería la 1, la menos 1 viene a ser la de acá. O sea que X viene a ser todo esto que hay aquí. Este va a ser el X. Y Y, lo que vienen a ser los targets, van a ser esto. Muy bien. Entonces ya estoy separando mi base de datos. Vamos a correr nuestra celda. Vemos que inicialmente teníamos 394 filas por 14 columnas. Ahora tenemos 394 por 13 columnas para X y 394 números, un vector columna de 394 para Y. Perfecto. Listo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos
a normalizar los datos. Los datos significan que su media sea igual a 0 y la desviación estándar sea igual a 1. Vamos por... Muy bien, perfecto. Aquí tenemos la media y la desviación estándar, pues son 13, ya porque son 13 columnas. Y aquí ya me ha quedado la base de datos normalizada en X. ¿Listo? Yo no voy a normalizar los jet porque son los targets, es el precio al que yo debo llegar. Bueno, ahora sigue el punto, uno de los puntos más interesantes. Yo debo partir mi base de datos en 4. Hagámoslo aquí en el tablerito. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger desde la 0 hasta la 299 como mi base de datos para entrenamiento. A este pues también le debo asociar un valor de y. Este sería x y este sería y. Entonces, lo que voy a decir es que hasta el 299 sean mis datos de entrenamiento. Por lo tanto, aquí serían los labels o los targets del entrenamiento. Después voy a coger otra franja. La siguiente franja la voy a coger hasta los 388. Y esos 388 los voy a colocar para la validación. Y por último los restantes, los que me quedan acá, esas 6 últimas, perdón, 288. Tengo menos datos, 288. Y los últimos, estas 6 las voy a coger como prueba para encontrar un índice que me permita evaluar el modelo que he ajustado. Entonces, una de las maneras que yo puedo indexar esto aquí es utilizando índices negativos. Si esta es la fila 0, esta es la 1, la 2, 299, la menos 1 estaría por aquí y me puedo ir hasta, esta sería la menos 6. Bien, y ya lo vamos a ver en el código. Entonces, aquí aparece. Cojo desde la primera hasta la 300, aquí desde la 300 hasta la menos 6, lo que significa la 288, 388. Uf, bien. Y aquí sí era 388, perfecto, me he equivocado. Listo, desde la 300 a la 388, son 88, sí, perfecto, muy bien. Bueno, listo. Ahora, bueno, vamos a hacer nuestra partición. Tenemos 88 y tenemos 6. Bien. Perfecto. Ahora vamos a construir nuestra red. Nuestra red consta de 3 pasos. Vamos a definir la arquitectura, vamos a compilar los parámetros de entrenamiento y vamos a entrenar la red. Para esta red vamos a utilizar una red secuencial. Tenemos 2 capas escondidas que tienen 64 neuronas cada una capa a la salida, que porque es la que me va a entregar el valor medio, y cuando yo le doy el parámetro input shape, le voy a decir de que su tamaño sea igual a las columnas de los datos de entrenamiento, que son 13, y que reciba pues cuantos datos de ahí para adelante. O sea, por lo tanto tendría 4 capas, una de 13 neuronas, 2 ocultas de 64 y una última de una red, de una sola neurona. Las funciones de activación son ReLU. Recordemos que ReLU es esto: x, y es igual a 0 si x igual a 0, y es igual
a x si x mayor que 0. Perfecto. Bien, después de compilado el modelo, vamos a utilizar un optimizador para modificar los pesos. Este optimizador será mrsprop. Vamos a utilizar una función de pérdida. Bueno, para que la persona que quiera ahondar en esto, por ahora simplemente lo vamos a mencionar, pero si queremos ver, podemos ir a los links donde tenemos más información acerca de cada uno de de estas características. Vamos a utilizar la pérdida del error cuadrático medio y la métrica va a ser el error máximo absoluto. Vamos a correrlo, listo. Y ahora vamos a entrenar nuestro modelo, la parte más interesante. Aquí vamos a decirle, le vamos a dar nuestros parámetros X y Y de entrenamiento. Vamos a entrenarlo durante 100 épocas. Vamos a decirle que no nos bote ningún dato porque aquí no es interesante, no nos va a botar ninguna precisión. Y vamos a decirle cuáles son los datos de validación. Muy bien, nos fuimos. Muy bien, terminó en 10 segundos, terminó de hacer nuestros cálculos. Ya por último, entonces vamos a tomar unas muestras, una predicción, metiéndole los X de prueba a nuestro modelo y él nos va a devolver unos Y predecidos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es dibujar cuál sería la predicción y cuál es el valor real. Y por último vamos a calcular el error cuadrático medio de dichas predicciones de nuestra red. Muy bien. Aquí nos dio la predicción, nos dio 17 y cuando era 21. Aquí nos dio 14 cuando era 17. Aquí dio 16 cuando era 16, pues nos peló tanto. Aquí dio 23 cuando era 20. Aquí dio 29 cuando era 23. Es un error cuadrático muy grande. Listo, más de lo que quisiéramos. Hay dos factores que nos están jugando en contra. Primero, la poca cantidad de datos. Y el último es la presencia de datos anómalos en esta. En esta, para contrarrestar esto, se utilizan, para contrarrestar la poca cantidad de datos, se utiliza la validación cruzada y para los datos anómalos se requiere un procesamiento de la base de datos mediante técnicas propias de la ciencia de datos. En un siguiente ejercicio vamos a ver qué es esto de la validación cruzada y cómo puedo yo aumentar o disminuir el error en estos procesos. Listo. Eso ha sido todo por este ejercicio, espero que les haya gustado.